Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Hoy empezaremos con ustedes a contarles no solamente de asuntos políticos, sino que vamos a tener algo interesante, adicional, que se llama teatroterapia. Es un mecanismo mediante el cual nosotros queremos desarrollar lo que se llama la telemedicina, y en especial revalorizar lo que es la medicina alternativa, la medicina rural, la medicina tradicional ecuatoriana. Y para eso yo voy a dramatizarles a ustedes, voy a contarles dramáticamente, y después por supuesto tendría una actriz que haga ese trabajo, lo que ha sido y lo que es la vida de ciertas personas que han sido mis pacientes, mis amigos, mis colaboradores, y que han desarrollado una actividad interesante dentro de la medicina, y especialmente en las áreas rurales del Ecuador, porque yo soy y me considero un médico especialista en medicina rural ecuatoriana. Para empezar, les contaré la historia de Jesse Summers, un médico norteamericano que ustedes lo ven aquí. Mi querido amigo Jesse, él venido desde Nuevo México, y en ese país, mi querido Jesse, era un acupunturista. Jesse se especializó y estudió acupuntura, pero su trabajo fue exitoso hasta que llegó la gran crisis del 2008 en los Estados Unidos. Entonces, tenía su terrenito, en ese terreno tenía su casa móvil y tenía su consultorio exitoso en la ciudad de Santa Fe. Pero llega la crisis. ¿Y qué creen que pasó? Lo que tenía que pasar. Se perdió su propiedad. Estaba endeudado. Tenía deudas y deudas y deudas, y vende su propiedad a otro señor que se llama Carlos Fierro. Entonces, Carlos Fierro lo trae acá a nuestro querido Ecuador a trabajar en los campos conmigo, y llega a cuidar un hotel, pero ese hotel, con el terremoto que hubo, el del 16 de abril, en la ciudad de Same, en el pueblo de Same, se había cuarteado. Entonces él no podía trabajar todavía, estaba jubilado, ya tenía 72 años, 73 años. Entonces resulta que decide colaborar conmigo, yo era médico en Tongorachi, y bueno, vamos a trabajar. Y estando trabajando ahí, él hacía trabajo voluntario y esperaba pues sobrevivir económicamente, cuando sorpresivamente le roban todas sus cosas en San. Le encantaba la música, tenía un piano, tenía una guitarra, tenía muchos instrumentos musicales, le encantaba recoger conchas en acas, y su especialidad era la acupuntura. Entonces comenzamos a desarrollar la acupuntura para tratar especialmente los problemas de epilepsia y Parkinson que había en los campos. El problema de epilepsia en los campos es muy serio en Ecuador. Hay numerosos pacientes y el tratamiento era colocarles las agujas en ciertas partes del pabellón auricular y en ciertos lugares de la nuca. Las agujas se iban colocando también en diferentes partes del cuerpo, y así íbamos haciendo todo el trabajo de desarrollar. Y la vida en el campo se llevaba a cabo con normalidad. Él hacía tratamiento de numerosos pacientes, niños, personas, los colocaba sus acupunturas para neutralizar. Por ejemplo, había niños que tenían, como en este caso, hasta 20 episodios diarios de epilepsia. Era una epilepsia denominada de pequeño mal. Él se quedaba dormido y ahí no se podía mover, y reaccionaba y no se acordaba de lo que había pasado. Y otra vez se quedaba dormido y otra vez reaccionaba.
Le aplicamos acupuntura repetidas veces, una y otra vez, en diferentes partes, y el tratamiento seguía y seguía repetidas veces. Sus padres, de origen manabita, habían llegado a la zona, su madre, muy linda, y así le comenzamos a tratar a los niños experimentando, porque había un problema serio con el tratamiento de los pacientes con, por ejemplo, en este caso, con pacientes que tenían problema de Parkinson, que la medicación tenía efectos colaterales que eran muy incómodos, muy molestos. El tratamiento del Parkinson se hacía en una y otra forma, como ustedes ven ahí, y lo colocábamos en unos lugares, en otros lugares, exitosamente, pero por supuesto eran tratamientos paliativos, solo servía para resolver la crisis, no curaban la enfermedad, pero resultaba menos dañino que el medicamento que ya no querían tomar los pacientes, porque el medicamento que tomaban, tanto para la epilepsia, por ejemplo en el caso de la epilepsia, era que los pacientes tenían problemas de disfunción sexual y entonces no querían tener esas situaciones y dejaban de tomar y se presentaba la crisis. Nos teníamos a cada rato continuamente pacientes unos y otros y les hacíamos tratamientos. Pero no solamente de eso, también tratábamos problemas articulares como los de rodilla y teníamos éxito con las enfermedades articulares porque ellos también estaban habituados, prácticamente se habían vuelto drogadictos de las enfermedades articulares. Y así íbamos tratando y vivíamos en el pueblo, aquí comíamos, en el pueblo del Cabo San Francisco, este era nuestro sitio de comidas, nuestra persona. Ella, una de las pacientes que fuimos tratando, en cambio la tratamos exitosamente, tenía diabetes, se le presentó una úlcera diabética, no pudo ser tratada con éxito por el Ministerio de Salud ni por las brigadas cubanas hasta que encontramos que se podía hacer el tratamiento. Aquí tenemos pacientes que tratamos en caso de niños que tenían epilepsia. Jesse se sentía feliz, se sentía útil en Ecuador, trabajaba, pero el problema económico es que lo agobiaba. Su lucha, sus diferencias, sus problemas seguían siendo difíciles en Ecuador. Mientras tanto, la justicia no hacía nada por recuperar la plata y aquel ecuatoriano que lo trajo acá no le pagaba nada y prácticamente fue estafado, fue engañado, fue un norteamericano que llegó acá con estas dificultades tan dramáticas, ¿no? Imagínense ustedes, curábamos enfermedades articulares, enfermedades de la rodilla, todo era tratamientos exitosos y por supuesto el Ministerio del Seguro Social Campesino lo veía, comenzaron a molestarme, a criticarme a mí, porque yo tenía un médico que trabajaba conmigo haciendo algo que no era correcto, según ellos, no consumir medicinas, porque yo tenía un dote de medicinas y era entonces la campaña de Lenin para presidente. Lenin Moreno, candidato a presidente, y ahí está el pueblo donde trabajábamos, el pueblo de Quingue, este es el pueblo de Estero de Plátano, también trabajábamos ahí, y viva la campaña, y este era el país y el paisaje donde estábamos nosotros metidos, y dale por ahí la gente que colaboraba con nosotros, eran nuestros amigos, los líderes del pueblo, y nos reuníamos ahí con ellos a conversar mientras esperábamos la ranchera y viajábamos en el techo de las rancheras. Las carreteras a veces no había buses, teníamos que caminar por horas y nos llamaba tanto la atención ver a la gente secando su cacao, que era lo más delicioso que había en ese lugar. Fantástico, toda la gente secaba su cacao en la carretera y eso era su sustento. Veíamos plantas que se podían exportar. A él le asombraban las hojas gigantescas de la vegetación de acá. Me parecía fabuloso vivir en un lugar donde la vida parecía rebosarse. Ahí estoy yo, claro, todavía andando por esos andares y las plantas que podíamos ver, los animales que vivían sueltos, los caballos, la vida y nosotros moviéndonos en transporte público casi siempre en las carreteras, andando por aquí, por allá, asombrados de la belleza de la naturaleza.
Era increíble y encontrábamos plantas medicinales en el camino. Miren aquí, dulcamara, una planta excelente para manejar el cáncer. Yo le explicaba a él el uso de estas plantas medicinales fantásticas, ¿no? Y los niños por aquí, su ambiente, su belleza, el mundo en el que vivíamos, la naturaleza, todo era que lo encantaba, lo encandelillaba. Entre tanto, ahí estaba él tomándose sus fotos, viendo tanta belleza, tanta naturaleza, el mundo, la vitalidad de la playa, de la selva, de todo. Y nosotros admirados del cacao, de las heliconias. Pero nosotros llegamos en el momento del terremoto. Y entonces él vivió, no el terremoto, pero sí todo lo que fue la recuperación, ¿no? de las personas. Y se comenzó el gobierno a construir casas en ese lugar. Extraordinariamente las casas se construían a una velocidad impresionante. Miren, se trabajaban 24 horas al día y se construían y se hacían casas antisísmicas que se las hacían en un solo día. Recogíamos, era una zona de camarones y la gente vivía en ese momento en campamentos, en los campamentos de todos los refugiados del terremoto del 16 de abril de 2016. Todavía estaban viviendo en los campamentos, mientras se les construían sus casitas. Y las casitas eran asombrosamente rápidas construidas. Era una zona camaronera. Y ahí estábamos nosotros, asombrados y curando a la gente. Todo este mundo tan maravilloso de curar, de ir por los campos, de vivir, mientras los niños estaban ahí en los campamentos jugando y les ayudábamos, y él se enamoraba de la belleza de todos estos niños tan lindos. Y nosotros llegamos a la inauguración del colegio, un nuevo colegio para el pueblo también, inaugurado por el gobierno de Rafael Correa. El colegio también tuvo que ser desalojado, se tuvieron que mover al colegio para atrás, a los niños de la escuela, porque se tenía un tsunami. La gente estuvo en la inauguración de aquel colegio y todos éramos felices viendo la inauguración, viendo los cambios. Eran unos cambios dramáticos en el pueblo, todo era fantástico, todo se cambiaba. El dispensario mismo en el que estaba yo trabajando era increíblemente bello, era increíblemente bueno. Y ahí estaba Rafael Correa a la distancia en los últimos días, inaugurando no solamente uno, sino muchos colegios el mismo día, y por eso no podía estar ahí, pero estaba inaugurando el colegio del Cabo San Francisco y otros más, los padres de ahí de la familia recibiendo, los muchachos se abrazaban. Era un nuevo mundo, una nueva esperanza para todos. Eso era lo que se vivía, y él conjugaba toda esa vida, toda la gente viviendo el nuevo colegio, el nuevo mundo, y nosotros sembrando arbolitos para recordar aquel momento. Jorge Santos, nuestro querido amigo, era el rector del colegio, y nos ayudaba a ver los muchachos a bailar y a cantar y a manifestar su alegría y su cultura. Todo esto era un gran cambio. Y Jesse ahí, comiéndose su buen camarón y limpiando la cocina, y luego comenzamos a adecuar nuestra vivienda para hacer un consultorio nuestro. A él le encantaba caminar por las playas de King. Teníamos todo nuestro trabajo ahí y visitábamos los pueblos, y comenzó a visitar a la gente para averiguar cómo hacía el chocolate tan rico. Y entonces comenzó a descubrir que la gente hacía un chocolate maravilloso. El chocolate era hecho con, además de chocolate, se le ponía una planta que le daba características especiales y multiplicaba su capacidad energética. La gente se reunía, convivía, inauguraba, se vivían las charlas medicinales y todo. Era un momento espectacular, pero sorpresivamente a mí me llegó el despido. Dramáticamente, no sé por qué, nadie sabía por qué. Se reunió el colegio, se reunió todo el mundo para entender qué diablos pasaba. Era un momento dramático. El colegio estaba ahí, habíamos trabajado con el colegio, habíamos desarrollado un huerto de plantas medicinales para que el colegio tuviera plantas medicinales y enseñaran el huerto medicinal, y los muchachos aprendieran a hacerlo. Y este era el nuevo colegio, la Unidad Educativa San Francisco. Ahí estaban los huertos medicinales, fascinantes. Hicimos huertos medicinales detrás del dispensario y recorríamos juntos las montañas y las selvas para ver cómo se crecía. Le readecuamos, creamos
veíamos cómo se hacían las construcciones y les ayudábamos en las construcciones. Se hacían criaderos de animales, se criaban cerdos, había lombricultura. Era un colegio increíblemente extraordinario porque los muchachos aprendían más que en las aulas, trabajando, construyendo, haciendo. Era un momento espectacular, extraordinario. Todo esto cambiaba nuestras vidas, pero la sorpresa fue que Jesse no tenía más posibilidades de quedarse en el Ecuador. Ya no teníamos el espacio, ya no teníamos el dinero, yo ya no lo podía, yo había perdido mi trabajo. Me quitaron mi trabajo sin saber por qué, simplemente porque yo había sido un individuo que defendió a Rafael Correa y Lenin Moreno en una golpiza. Se publicó eso y al poco tiempo, estando Lenin Moreno de presidente, recién nombrado, y Rafael Correa todavía en el cargo, yo ya estaba fuera, no sabía qué pasaba. Había dejado de ser presidente, el médico de la zona. Y por eso, pues, Jesse tuvo que dejar todo este paraíso, todas estas cosas, todo este momento, y tuvo que regresarse nuevamente a su querido United States, donde ahora vive con una pequeña pensión de jubilado y aspira y sueña volver a Ecuador como acupunturista sin fronteras para trabajar con nosotros. Muchas gracias.